Bueno, aquí lo estábamos escuchando a José Ángel Trelles, que va a estar en el Tazo este fin de semana, así que agéndelo también un buen momento musical para pasar el fin de semana. No les anticipé quién nos visitaba hoy en piso. Para mí es un enorme placer presentarlo a Aníbal Cedrón. Yo ponía en la página de Facebook del programa artista plástico. ¿Está bien decir artista plástico, Aníbal? ¿O no? Corregime, por favor. Mira, hoy se dice artista plástico o visual. O visual. Esto es una discusión que supera la semántica. En realidad está vinculado a la incorporación de nuevos sostenes, de nuevas tecnologías, si uno quiere así definirlas. Plástica no es el nombre que, por supuesto, de ese elemento que inventaron los químicos y que no es biodegradable, como normalmente imperaba la arcilla, ¿no? La arcilla o el barro fue el primer elemento de la escultórico. Sí. De lo cual quería decir que la plástica es tributaria. Ajá, claro. Ahora, que se ve más que se toca, sí, para mirar lo que es hoy la selva de imágenes que establece el marketing, que establece la televisión, que establece la fotografía, etcétera, se valora más lo visual. Con otro dato más. Es decir, en lo visual es que se ha incorporado, digamos, como la escultura, la pintura en caballeto, plano, era estática, es estática. Sí. Mientras que hoy se incorpora el video, la performance y otras formas que no son exactamente estáticas, sino son cinéticas, o sea, en movimiento. Estoy respondiendo largamente como suele haber. No, pero es interesantísimo y está bien que lo puedas explicar porque sos el presidente de la Unión Nacional de Artistas Visuales. Claro. Sí. Esto también a veces, como estamos en un lenguaje de Twitter, un poco tartamudo, para hacer síntesis. 140, pero está bien, de 140 caracteres para hacer síntesis, bueno, y en radio también. Pero es interesante porque está claro que si hablamos de arte visual, de arte plástica, de pintura, de dibujos, de imágenes, está en constante evolución y movimiento. Así que está bien hablar hoy de artistas visuales. Aparte, estamos hablando de imágenes visuales. Estamos hablando de un lenguaje que, al igual que el oral, tiene una finalidad también comunicacional, pero nada más que lo nuestro es mudo. Se expresa a través de precisamente la imagen. De la imagen. Bueno, digamos que eso sintetiza todas las disciplinas, porque en realidad todas ellas producen imágenes visuales, tal cual, ya sea la escultura, la pintura o un video. Sí. Bueno, han tenido su primera reunión, han tenido su tercera reunión en realidad, la Unión de Artistas Visuales, y la primera a nivel nacional de todos los artistas. ¿Cómo es esto? A ver. En La Rioja, además. En La Rioja. En realidad, explicando el nombre, Unión Nacional es porque nosotros entendemos que necesitamos reforzar la idea de la constitución incluso de esta entidad, parte de reforzar la presencia de las provincias, del interior profundo de nuestro país, que está desplazado en la centralidad que ocupa Buenos Aires, como muchas de los quehaceres culturales. Sí. Esto se repite o se replica en todas las disciplinas artísticas. Buenos Aires tiene un centralismo que absorbe todo. Así es. Entonces, enumerando, es decir, tuvimos un primer encuentro nacional de artistas visuales en Salas Nacionales Palais de Glace el 27 de septiembre de 2014, con una fuerte presencia de artistas plásticos, pero también habíamos logrado presencia de artistas plásticos de
digamos, de las provincias. Esto fue el inicio, ahí hicimos un primer encuentro o intento de encuentro. Un segundo lugar ya, en el interior, fue el 4 de abril del 2016, que hicimos una reunión nacional en la Universidad de Córdoba, a propósito de una muestra que celebraba, hecha con artistas destacados de la provincia de Córdoba y adherentes de la UNAP. Hicimos una muestra celebrando la paz en Colombia, el proceso de paz en Colombia. Nos adelantamos, pero parece ser que una de las cosas, de las grandes noticias que no ocupan los medios, es lo que se está celebrando para nuestro pueblo hermano de Colombia, que es la paz. Y el tercero, que fue este encuentro nacional en La Rioja, que también marca, digamos, porque dije al principio, nuestra mirada desde el interior profundo de nuestro país. Es decir, en la capital de La Rioja, donde hubo participación ya de 12 provincias, de artistas de 12 provincias de nuestro país. Bueno, es formidable porque esto habla además de una materia prima, digo, seres humanos, personas muy dedicadas que de pronto no trascienden, porque Buenos Aires, como decís vos, se chupa todo, y sin embargo hay una actividad constante en el interior y de sostenimiento que se desconoce si no fuera por esto. Y no he visto, voy a confesar, no he visto en muchos medios reflejada esta actividad. No, vamos a ser francos. Sí. Gracias a este programa estamos haciendo una comunicación un poco más de orden nacional, ¿no? Porque hasta acá no hubo más que los medios de la propia Rioja que sí, efectivamente, le han dado difusión, la divulgación necesaria. Claro, pero esto mismo pasa con la actividad de los artistas de las provincias. Que atención, también se repite el problema de la centralidad. O sea, nosotros repetimos la centralidad de un mundo ordenado, donde hay países superpotencias que también concentran el escenario político del mundo, y nosotros tenemos nuestra capital en Buenos Aires, sí, que a su vez subordina a las provincias, y a su vez las capitales provinciales subordinan a localidades donde también hay una fuerte presencia de artistas visuales. ¿Qué, digamos, la finalidad? Porque vos decías, bueno, hemos ido marcando diferentes hitos, algunos vinculados, por ejemplo, con la paz en Colombia, con situaciones que están ocurriendo. ¿Qué se discutió? ¿Qué se trató en este encuentro en La Rioja? Digo, debe haber, como hoy y como siempre ocurre en todas las disciplinas, problemáticas comunes, que de pronto uno dice, ¿cuál es el ámbito? ¿Dónde lo planteo? ¿Dónde discuto? Claro. ¿Dónde genero masa crítica para poder reclamar, golpear las puertas? ¿Por qué situaciones está atravesando hoy el mundo cultural vinculado a las artes visuales? Claro, el encuentro, el primer encuentro fue con motivo también de un acto por la ley de pensión de los artistas visuales. En la reunión nacional que tuvimos ya el 4 de abril de 2016, discutimos más en específico la problemática que abarcaba, digamos, al conjunto de los temas, no solo la ley de pensión, sino ya sea la situación de los museos, los centros culturales o centros expositivos, y también la situación concreta y específica de los artistas visuales. Es decir, que siempre vamos abordando la temática específica de las artistas visuales, y lo que decimos también de la comunidad artística, que es la enseñanza artística, por ejemplo, sí. También la situación abarca, o sea, también a los trabajadores docentes, esa comunidad artística, también a los trabajadores culturales de los museos y de los centros. Claro, bueno, no sé si se entiende. Entonces tratamos de ofrecer siempre
no un aspecto, tomar un aspecto parcial, sino una tesis completa sobre nuestra situación. Está bien, porque si uno se fija lo que viene pasando, yo recuerdo siempre pienso en Tito Cosa cuando en época de elecciones, antes de que llegara este gobierno, antes de que llegara el kirchnerismo, más o menos para época de la Rúa, se había conformado una asociación que se llamaba Marea, que tenía por objetivo preguntarle a cada uno de los candidatos cuál era de sus planes culturales en la mayoría de las disciplinas. Y en realidad todos prometían y palmeaban y recibían y después no pasaba nunca nada. Digo, y sostener una actividad cultural que tiene que ver, como decíamos hoy, con nuestra identidad, con reconocernos, con representaciones, con representaciones simbólicas de qué somos, quiénes queremos ser, lo que nos pasa, lo que nos atraviesa. Digo, no había presupuestos después. En realidad, luego, digamos, todos grandes promesas, pero después a la hora de las prácticas se cierran talleres, se cierran escuelas, no hay presupuestos, se quitan instrumentos, no hay materiales. Digo, todo esto forma parte de la actividad. ¿Cómo están hoy los artistas visuales? Mira, te voy a leer un primer párrafo. Sí. No, sabido es que en la radio no es muy feliz leer, pero No, voy no a leer lee. un primer párrafo de nuestra declaración Sí. final. El título es El malestar cultural de los artistas visuales. Venimos a dar voz al malestar cultural de los artistas visuales desde el interior profundo del país a la ciudad de Buenos Aires. Aunque mudo es nuestro oficio que da forma a las imágenes, decidimos romper el silencio cómplice ante las políticas del gobierno nacional que nos perjudican económicamente, amenazan derechos adquiridos y desmantelan las infraestructuras educativas y culturales estatales para favorecer la privatización de las mismas. Ciertamente son políticas culturales de orientación mercantilista, neoliberal, que retrotraen a tiempos pretéritos a la democracia argentina. Un panorama... No de bienestar, sino no, de malestar. De mucho malestar, de mucha preocupación, porque lo que hay es claramente una retracción de una cantidad de políticas, de derechos adquiridos, de conculcación. Esto es lo que aparece planteado Claro, allí. hablando de las provincias, te voy a dar ejemplos, ¿no? Digamos, en este momento los recursos que cuentan las provincias, el 75% se lo proveen el gobierno nacional o el Estado nacional. Entonces, esto se sabe que la primera variante de ajuste, cuando hay un ajuste económico, es la cultura, ¿no? Esto significa, supongamos, en La Rioja, por ejemplo, hay una amenaza para las polimodales de arte, que con ayuda del gobierno nacional, de 13 pasaron a 400. Todos ellos dependen, como las universidades nacionales, del financiamiento del Estado nacional. Claro. Ahora, si pasaron perdón, repetime, de 13 a 400. Sí. Esto significa... Se hizo una enormidad. Sí. Bueno, esto significa que hay una demanda, que hay un interés. Pero por supuesto, porque La Rioja tiene una especificidad enorme, ¿no? Donde no solo, es decir, hay el registro de civilizaciones arcaicas, sino también tradición de los pueblos originarios vinculados a dos grandes artes que muchas veces se descalifica o se disminuye. Una es el arte cerámico y el otro el arte textil. Claro. Y no es solo en la capital, sino por supuesto en varias localidades de La Rioja. Esto lo digo brevemente, pero si el dar o no dar los presupuestos a las provincias es un manejo político, la cola, es decir, donde mete la cola la política, en Mendoza, donde gobierna Cambiemos, es terrible la situación. Está encerrado el Museo de Arte Contemporáneo de Mendoza, está en crisis, está en cierre de todos los espacios culturales. No, es un panorama. Sí, vamos a hacer una cosa. Se queda un rato más Aníbal Cedrón, que nos está contando del encuentro
de artistas visuales en la ciudad de La Rioja, en la provincia de La Rioja, haciendo un panorama de cómo está hoy esa parte de la cultura nacional. Radio Palermo 2. En Prevención Salud, la empresa de medicina prepaga del grupo Sancor Seguros, queremos que estés bien, aquí y ahora. Por eso, desarrollamos coberturas médicas y servicios pensados para tu tranquilidad y la de tu familia. Para más información, ingresá a www.prevencionsalud.com.ar o llama al 0810-888-0010. Prevención Salud. El bienestar se elige. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.com.ar. Número de inscripción 1679. En Laboratorios Bagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. Auspicia Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. En los comedores escolares, el trabajo en equipo de todos los días hace que los chicos reciban los alimentos que necesitan. Para conocer más, ingresa en gba.gov.ar/comedores. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Aviso realizado con fondos de Lotería de la provincia. Voz de Neo 1825. Estamos. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifa SOFDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar. RPLM Radio Palermo. Gremial Médica, el semanario de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Sábados de 10 a 11 horas. Novedades gremiales, institucionales y actualidad profesional. Gremial Médica, la voz de los médicos del sector privado de todo el país. Conducción, Mauro Federico. Sábados de 10 a 11. Gremial Médica. Modo Avión. Un espacio para desenchufarnos del vértigo político que invita a poner la lupa sobre otras cuestiones claves de la sociedad que merecen atención. Modo Avión. En la noche de los miércoles, Modo Avión. A las 22 horas. La bicicleta, el programa que anda sin frenos por la bicisenda de la diversión. Fernando Puente y Nicolás Barraza te pasean por una hora en un viaje a pura risa por las mejores noticias, los mejores juegos, los más grandes invitados y todo lo más mejor. La bicicleta, miércoles a las 21 por Radio Palermo 93.9. Radio Palermo 2. Bueno, seguimos con Aníbal Cedrone, seguimos siempre en los cortes, seguimos hablando. Bueno, me pintabas un panorama verdaderamente más que preocupante, Aníbal. Estábamos hablando de Mendoza, lo que venía ocurriendo en la provincia de Mendoza, por ejemplo. Seguramente hay situaciones similares que se repiten. Yo decía, sigo con bastante frecuencia lo que pasa aquí con el Museo Sívori, claro, en la ciudad de Buenos Aires, de allí frente al Rosedal. Hay un reclamo permanente, no hay mucha visualización de esto por parte de los medios de comunicación. Es cierto que se dedican a otra cosa como si la cultura no fuera parte
parte cotidiana, digo, parecería que es algo que va, y más las artes visuales, que va, digamos, por un costado... Sí, las artes visuales, aunque sean visuales, estamos amenizados, en vez de ser artistas visuales, ser invisibles, artistas invisibles. Qué paradoja. Porque no tenemos rating, imagínate, solamente... vos que sos una periodista excelente y atrevida, podés estar destinando el tiempo a mí, que soy un poco lenteja para expresarme, por otra parte, bueno... No, de ninguna manera convalido eso que acabas de decir. Quiero que me cuentes un poco, porque la Ley Federal de las Culturas hubiera sido una herramienta... para dar respuesta aparte de este planteo, o en realidad era algo que quedó a mitad de camino, que le faltó? Voy a decirte, yo la apoyé, pero con la situación de entenderla, como incluso algunos de legisladores, como el caso de Liliana Masure, que también es parte de la cultura, ¿no? Y que hizo tanto por el Inca, entendíamos que quedaba un poco en una declaración. Y voy a dar un ejemplo referido también a las artes visuales para aburrirte un poco más. No, de ninguna manera. Hay una ley, hay por ley, sí. Lo que define como condición de artista, la tomada de una declaración de la UNESCO, o sea, el órgano dedicado a la cultura de la Organización Nacional de Naciones Unidas, que existe, pero está ahí. Digamos, no, es como muchas de las leyes, la vida es la que ratifica o no una ley. La ley empieza a ser cuando hay una conciencia, cuando hay una cultura que reemplaza el sentido común conservador y lo cambia por otro sentido común. Te iba a decir, si las leyes si las leyes no se militan, no, por supuesto. No, digamos, son letra muerta. Esto lo han demostrado de las pequeñas minorías, ya sean los gays, han luchado, y hasta en circunstancias muy adversas. Esto es también algo que yo remarco permanentemente en la Unión Nacional de Artistas Visuales. ¿Y hay conciencia de esto? ¿Comienzan a tomar conciencia que no habrá nada, que no se pongan al hombro, reclamen, golpeen puertas, que no será dado si no es de esa manera? Lo que pasa es que nosotros no tenemos, primero, consolidado la idea de sector en sí mismo. Tenemos la idea muy de la autonomía de las artes y del artista, de la expresión de la historia y de la política, pero eso nos conduce, bajo el neoliberalismo y una sociedad capitalista, a la disolución, es decir, en la individualidad de cada uno. Es que es cierto, desde que nuestro yo tenemos el proyecto estético, pero uniéndonos en el conjunto por las cosas en común, que son también tener ingresos para pagar la luz, para comer, y además un segundo y gran sueldo, que es conseguir los materiales de pintura, montarlos, bueno, todo ello, el montaje, el transporte de la obra que también tiene su costo, seguro, etcétera. Todos corren hoy en día en manos del artista visual. Claro, está claro que unirse colectivamente va a permitir generar las condiciones para que ese yo creativo individual esté en las mejores condiciones para poder desarrollarse. Bueno, porque además, sí, por supuesto, pero además también restablece un poco el universo en el ahora y aquí, de que haya un conjunto de artistas que transfieran conocimientos, ya sea por su experiencia, lo que se decía maestros, al conjunto de las nuevas generaciones, al traspaso a las nuevas generaciones. Se está perdiendo, es decir, no hablar aisladamente, por ejemplo, no hablar de la importancia que tiene el sistema de enseñanza artística en este traspaso, en esta de generación a generación, también se pierde. O no entender que, por ejemplo,
los funcionarios debieran entender de cultura, que son los funcionarios políticos, muchachos y muchachas, ustedes ganan dinero o cobran sueldo gracias a que existen las artes plásticas y visuales, en los museos también hay trabajo y damos trabajo en la enseñanza artística, etcétera. Lo que pasa que... Digamos, contribuyen al Producto Bruto Nacional. Esto también tiene que entenderse. Acá lo decimos claramente, que contribuimos, además de contribuir al patrimonio cultural, Producto Bruto Nacional. Pero esto pasa porque en el sentido común es que los artistas tienen que pagar. Vamos a ser claro, en 1900, mirá qué lejos te llevo, en 1986 se quemaron, por ejemplo, 400 obras en el Salón Nacional, en salas nacionales. Entonces yo generé un proceso para entre las víctimas de los que habían perdido la obra, sí, de indemnización. No, de los 400 me acompañaron solo 86, yo no había participado en ese salón, pero la conciencia social que quizás está faltando en el conjunto del sector me llevó a hacer este proceso. Lo ganaron, pero lo que sí pasó, y eso por falta de memoria, hoy más bien se trabaja más con la otra forma de la memoria que es el olvido, resulta que a partir de eso, hasta todos los centros estatales, museos, etcétera, te invitan a exponer, pero vos tenés que firmar un contrato oculto donde uno tiene que hacerse responsable de la seguridad de las obras. Esto pasa hasta en el Salón Nacional, es gravísimo. Sí. Por eso el sentido común es conservador. En tanto y cuanto no lo cambiemos, lo revolucionemos, como hizo Galileo Galilei con la revolución de las esferas celestes, demostrando que la Tierra era más chiquita que el Sol y giraba alrededor del Sol. ¿Cuánto tardamos? 500 años. Bueno, quizás lo único que yo brego es que cuando muera, por lo menos haya una generación que tome las banderas de los derechos sociales. Es sumamente interesante. Yo pienso, bueno, quizás en tu historia vos decís que te aburro, que soy lento. De ninguna manera estás diciendo cosas que son sumamente interesantes, que no se piensan habitualmente. Y pensaba en esta militancia que estás haciendo. Bueno, quizás hay tu pasado de dirigente estudiantil. Por supuesto. Nada más que añoro también el tiempo, porque y no solo la edad, ¿no? Pero el tiempo era que yo, que era un arrebatado. Quien te ve hoy no das, te voy a decir que no das ni arrebatado. Romántico posiblemente sí, pero no arrebatado de ninguna manera. Pareces... No, pero era capaz de enfrentar la Guardia de Infantería, era capaz los estudiantes, había una gran masa de estudiantil que me seguía porque sabían que ibas adelante. Iba adelante. Los dirigentes a la cabeza era. Sí, a la cabeza de verdad. A la cabeza de verdad. ¿No? Y tampoco dábamos la vida. Es decir, que esa también es otra expresión. Yo, por ejemplo, no acepté que me pagaran los gastos en el encuentro. Los pagué absolutamente yo. Y por supuesto no lo hice para hacer publicidad personal, sino para demostrar que en la UNAP la militancia digamos, no es de provecho personal y menos económico. Es una actitud de vida, es un compromiso. Tiene que ver con esto, tiene que ver con no claudicar con aquellos ideales. Por eso vos me preguntabas si estaba pintando, bueno, un poco menos, aunque este fin de año comienza una muestra muy importante para mí, en el más importante de los museos, Emilio Carafa de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, a partir del 14 de diciembre hasta el 30 de marzo del año siguiente. Con lo cual estoy asegurándome que después del ajuste, que quizás siga ajustando el gobierno nacional, yo logro tener un proyecto y tener, digamos, una perspectiva más o menos estable, de 3 meses exponiendo. Claro. Como diría Cristina, a pesar que nos están desorganizando la vida, yo tengo algo de organización. Está muy bien. Pero te iba a decir, para conclusión, pero también se pinta, o se hace poesía con la vida. Si uno milita también
le está dando otro sentido a la vida y por lo tanto yo estoy pintando cada vez que veo una movilización contra el 2x1 y no me voy a perder ninguna hasta el fin, ¿no? No, bueno, te voy a decir, material para pintar entonces en esta época vas a tener infinidad, porque tenés todo el tiempo. Yo digo, si hay algo que es más que saludable, es esta capacidad de resistir. Esta capacidad de resistir, y de resistir con movilización, no una resistencia pasiva, hay una resistencia que se nota, que se ve, que está todo el tiempo en la calle, en movimiento, tratando de revertir situaciones que son francamente muy que es la mejor terapia, ¿eh? Sí, porque sí. quedarse protestando o amargándose no es la mejor terapia. Bueno, quien habla es Aníbal Cedrón. Queríamos escucharlo, queríamos hacer visible esto que ha sido primero un enorme esfuerzo poder concretarlo. Se hace todo a pulmón, se hace todo no voluntaristamente, sino con una voluntad férrea de transformar la realidad, no solamente a través del arte, de la pintura, sino también de este compromiso con la vida, ¿no? Y con la profesión. No sé cuándo se vuelven a juntar, pero por lo pronto sé que vas a estar participando este sábado de un encuentro, de una reunión donde habrá debates, propuestas, temáticas especializadas. Apoyar la cultura. ¿Qué es esto? Es interesante señalar, porque vos me habías hecho una pregunta sobre ese vínculo entre la cultura y la política. Sí. Bueno, acá hay una presencia de legisladores o ex legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Una es la de Gentilini, que es del Frente Renovador. Sí. Hay presencia entonces de distintas expresiones, hasta incluido Luis Brandoni, que se sabe que está en Cambiemos, o Julio Raffo, que está también en el Frente Renovador, o yo, que se sabe que a la derecha no estoy. Entonces, yo soy aparte asesor legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, del bloque del Frente de la Victoria, que será el día de mañana aparentemente la Unidad Porteña, ¿no es cierto? Sí. O sea que también tengo una expresión, hay distintas expresiones políticas y hay un vínculo cultural político. Yo estoy, digamos, en las de artes visuales, obviamente, pero teatro estará Luis Brandoni y Julio Raffo en el cine y medios audiovisuales. Quiere decir que, bueno, allí se van a juntar, van a discutir, van a hacer planteos. Sí, sesiona durante el día hasta las 14:30. Empieza a las 10 y sesiona hasta las 14:30. Bueno, vamos a estar atentos a lo que pase allí. Esperamos que haya un comunicado, que haya algún tipo de información sobre esto. Al menos saber que... Al menos se dialoga y al menos se puede intercambiar información, experiencia, conocimiento y puntos de vista. No, a veces no hay que cerrar, no hay que hacer una síntesis, porque puede ser muy opuesto lo que piensa Luis Brandoni de lo que yo pienso. Entonces sería más que un encuentro, un desencuentro. Bueno, Aníbal, nada, como siempre este espacio estará abierto para escucharte, para escuchar a quienes trabajan a tu lado codo a codo sosteniendo las artes visuales. Y bueno, nada, placer de recibirte. Algo que quieras decir para cerrar. No, muchísimas gracias, porque vos marcaste desde el comienzo el enorme déficit comunicacional, que no debe ser solamente en mi caso, es decir, pero me alienta que seguir insistiendo en ver en Página 12 y otros medios de poder hacer una nota como corresponde acerca de este evento que fue trascendente realmente. Sin lugar a dudas. Hagamos visible lo que otros intentan invisibilizar. Muchísimas gracias por todo. No. Una vez más nos das apoyo y... Muchísimas gracias por haber venido hoy hasta aquí. Aníbal Cedrón.